Rey Sol de Fito Páez sonando en la radio de la Uni, en 106.9 en fmuniversidad.com.ar también. El saludo a todos los que están ya conectados en nuestro YouTube. Volver a casa, BM, Volver a casa, Radio Universidad Nacional de Villa María. Aquellos que nos están viendo, está Silvina Irusta con nosotros, es concejala obviamente por el oficialismo. Vamos a charlar un rato con ella, sobre todo y principalmente de lo que se aprobó en primera lectura en el Consejo Deliberante, que fue el ente de movilidad urbana, y queremos saber de qué se trata esto un poquito. ¿Cómo anda, Sil? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. A ver, pará, que creo que no llegamos. Te estaba acomodando la cámara, pobre Gonza, y no estabas al aire, ahora sí. Bien. Ahí. Ahora sí, está perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia que los acompaña. Acá estamos. Sí. El jueves pasado, en el Consejo Deliberante, en la sesión ordinaria, aprobamos en primera lectura este proyecto enviado por el intendente Castelo para la creación, para que tratemos la creación de este ente de movilidad urbana, que es una propuesta muy novedosa, que nos presente el intendente para resolver un tema en principio normativo, producto de las modificaciones a nivel nacional, modificaciones normativas jurídicas con respecto a las sociedades del Estado y las sociedades de economía mixta, en que distintos estamentos gubernamentales venían trabajando. Y el decreto 70 del 2023 del presidente Milei viene a modificar y viene a plantear que el Estado no puede ya ahora participar de sociedades del Estado, sociedades públicas, y que tiene que adecuarse a la nueva normativa que proponía convertir esas sociedades de economía mixta o esas sociedades del Estado existentes, ya sea a nivel municipal o provincial o nacional, en sociedades anónimas, ¿no? Bajo la figura de las sociedades anónimas, que son sociedades que tienen una finalidad comercial y de lucro, digamos, ¿no? Entonces, una cercanía de casi vinculante a las privatizaciones. Uno podría decir que encubiertamente se busca privatizar el Estado, ¿no? O las empresas que eran hasta el momento del Estado. Y en ese sentido, desde el municipio se venía trabajando a partir de casi de que asumimos en esta nueva gestión este tema. Trabajando también con la provincia, ¿sí? Nuestro intendente nos hizo llegar esta propuesta al Consejo Deliberante para que la podamos discutir, darle tratamiento y próximamente, en las próximas sesiones, porque esto lleva doble lectura con una audiencia pública al medio para que los villamarienses puedan participar y dar su opinión. Sí. Entonces está bueno informar a los vecinos de qué se trata. Este ente, que sería un modo de descentralizar al Estado municipal, este organismo va a tener facultades y funciones específicas mediante esta ordenanza que va a nuclear lo que es movilidad urbana. Va a nuclear aquellos organismos o sociedades de economía mixta, sociedades del Estado existentes, como son la EMTUPSE y como es la terminal y el aeropuerto de Villa María, que tienen estas figuras jurídicas. Se van a disolver, digamos, producto de este decreto de Milei, y se va a reorganizar todo lo que es movilidad urbana bajo un único organismo. Va a haber una centralidad, digamos, que va a permitir una mejor administración y va a permitir un mejor uso de los recursos públicos para brindar mejores servicios en lo que tiene que ver con movilidad urbana. Aclarar que este ente sigue siendo público, ¿sí? Que es autárquico, o sea que se va a administrar a través de un directorio con un presidente, un vicepresidente y un vocal propuesto por la oposición, por el bloque, digamos, de la segunda minoría en el Consejo Deliberante, aquel bloque que tenga
más votos, que en general se conoce como el bloque opositor. Sí. Y va a tener también, digamos esto, ¿no? Este ente autárquico, la creación de este ente, tiene que ver también con esa herramienta que nos proporciona nuestra Carta Orgánica. El artículo 86 de nuestra Carta Orgánica prevé que puede el Estado municipal crear estos entes autárquicos, ¿sí? Sí. Que el Poder Ejecutivo delega funciones y facultades en este ente, pero sigue siendo público, sigue dependiendo del Estado municipal, pero que tiene autarquía para poder administrar y gestionar, en este caso, la movilidad urbana, ¿no? Y con lo que representa el 7023, ese decreto nacional, ¿hay participación privada dentro de este ente como en otros entes a los que estamos acostumbrados o no? Hoy, digamos, lo que prevé la ordenanza que estamos trabajando es que el ente es autárquico, es un ente que descentraliza una función del Estado municipal y facultades del Estado municipal, pero que forma parte del Estado municipal, pero que también dentro de sus facultades está explícitamente en el articulado de la ordenanza que se permite la articulación público-privado. Bien. ¿Se entiende? Lo que nosotros entendemos desde el oficialismo, y es la propuesta que nos llega desde el intendente Castelo, que hoy, digamos, esto nos permite, más allá de esta coyuntura compleja que estamos viviendo, pero también pensamos todo esto como una oportunidad para pensar la ciudad para los próximos años. Entonces la idea es nuclear todo lo que es movilidad urbana, el transporte urbano, de pasajeros, el transporte de pasajeros por aplicaciones o los taxis, el transporte aéreo. ¿Esto lo va a regular también o no? Claro, este ente tendría facultades sobre todas estas áreas. Hoy, en principio, absorbería EMTUPSE, aeropuerto y terminal. ¿Qué terminal? Que es terminal hoy es una sociedad de economía mixta. Claro, que se disolvería en esa sociedad y formarían parte del ente. Pero la ordenanza, por eso digo, nos permite ver a futuro, que es una ciudad que está en permanente crecimiento, ¿sí? Y ya prever desde lo normativo, desde lo jurídico, legal, pensar a la ciudad en términos de movilidad urbana, que es mucho más amplio que eso, y por eso, en principio, se establece tanto el transporte de pasajeros, el transporte urbano de pasajeros, el transporte de pasajeros semipúblico, como son los taxis o por aplicaciones, el transporte aéreo de pasajeros, el ferroviario, y en el caso de que alguna vez tengamos un tren, digamos, local, y un puerto seco. Un puerto seco de traslado, de transporte pesado, ¿sí? Para el traslado de mercadería, ¿no? Entonces, es más amplio que solo la terminal, el EMTUPSE y el aeropuerto. La normativa nos brinda mayores posibilidades pensando en una ciudad a futuro en permanente crecimiento, ¿no? ¿Y el Estado va a tener el contralor también de eso? Sí, por supuesto, como cualquier ente autárquico, que hoy tenemos el IMI, el Instituto de la Vivienda, la Escuela Granja, que son otros entes autárquicos que pertenecen a la municipalidad, a los villamarienses, digamos, pero que tiene autarquía, se administra, ¿sí? Por fuera de la administración general de la MUNI. A diferencia de estos entes ya existentes, en esta propuesta hay un mayor, se establece, digamos, por normativa, la posibilidad de la fiscalización y el control más directa, y por eso se crea la figura de los síndicos.
además del control natural y previsto por carta orgánica que ejerce el Consejo Deliberante y los tribunos de cuenta, el Tribunal de Cuentas, digamos, porque está establecido así por carta orgánica. O sea, este ente va a contar con un presupuesto, o sea, va a estar incluido en el presupuesto municipal. Justo te iba a preguntar eso. Bien. Y eso significa que el ente va a administrar recursos que son públicos, ¿sí? Y por lo tanto, como cualquier otra área del Estado municipal, todos los años tienes que hacer la rendición, digamos, con el balance, enviarlo al Consejo Deliberante para que nosotros, ¿sí? Ahí lo tratemos y lo aprobemos. Sí, como hoy lo hace la Escuela Granja, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, va a estar controlado y fiscalizado por Consejo Deliberante, tribunos de cuenta, que, digamos, toda orden de pago que salga de ese ente va a estar, va a pasar por el Tribunal de Cuenta y va a tener que tener por lo menos la mayoría de los tribunos de cuenta, digamos, que aprueben eso. Sí. Entonces, como cualquier otra área de la municipalidad. ¿Sí? Entonces, es novedoso, ¿sí? La propuesta es centralizar hoy el tema de la movilidad en un solo ente, en algo que ha venido estando, digamos, representado en distintos tipos de organizaciones, ¿no? Sociedad del Estado, sociedad de economía mixta. Sí, por ende va a tener un funcionario también. Digamos. Va a tener un presidente, claro, un ente. Un vicepresidente y un vocal. Y además del síndico. El síndico. Bien. Sí, estaba pensando porque el aeropuerto en algún momento perteneció a lo que era el ente de desarrollo productivo hace mucho tiempo. O sea, ahora quedaría absorbido por este nuevo ente. Por este nuevo ente. Que después de la primera lectura, ¿qué apreciación y cómo fue tomado esto en el Consejo Deliberante? Por los otros bloques que no es el que compone usted. Bien, a ver, el proyecto llegó el miércoles, ¿sí? Pudimos todos ahí darle una lectura general al proyecto. La oposición, el bloque de Juntos, se me fue el nombre. Sí, sería Juntos por el Cambio. Sí, pero se me fue el nombre. Ahora, los 4 concejales del bloque mayoritario de la oposición acompañaron, digamos, fundamentando en que es un proyecto que necesita ser tratado, que viene a resolver una cuestión jurídica, legal, por un lado, que nos exige la normativa nacional, y por el otro también viene a hacer una propuesta en relación a una temática, digamos, que le importan a los villamarienses, ¿no? Como es el tema del transporte público, de la movilidad urbana en general en la ciudad. Y a eso iba a ser hincapié, digo, además de la normativa, porque ahora estamos hablando bastante de lo normativo, ¿qué le va a cambiar y qué le va a beneficiar a los villamarienses también esto? Bien, lo que a futuro nos brinda, que nos ha planteado el intendente, es la posibilidad de crecer en términos de esta articulación con el privado, ¿sí? Para, digamos, con lo que tiene que ver si es necesario otra terminal. Mucho se habla, o mucho los vecinos hablan sobre la ciudad crece, tenemos la autopista, la circunvalación, algún día se irá a terminar la circunvalación, etcétera, y eso da posibilidades a un crecimiento en términos de movilidad en la ciudad, digamos, el transporte pesado, los camiones, la circulación, la regulación, no solo la regulación, sino también generar aquellos proyectos que ayuden a tener una movilidad urbana sustentable, más amigable con los transeúntes, con nosotros, digamos, que no es solo sacar los camiones de la ciudad, sino generar todo un sistema logístico. Y para eso se necesita inversión, necesitan recursos, y el Estado solo no puede.
¿sí? No solo por la coyuntura, por supuesto, que estamos viviendo, sí, claro, sino también porque las ciudades, en la medida en que crecen, necesitan mayor infraestructura, de mayor calidad, inversión importante de recursos, y que eso necesita indudablemente también el compromiso de los sectores privados, empresariales, etcétera, que puedan ir acompañando este crecimiento de la ciudad. El Estado solo... ¿Hay interesados en acompañar eso? Yo creo que sí. Esta ciudad, digamos, viene trabajando ya en este sentido. Fíjense todo lo que viene pasando con el parque industrial, digamos, desde el 2008 a esta parte, desde que se crea el parque industrial, cómo ha crecido la cantidad de empresas, el compromiso de los empresarios. Hoy se está construyendo una universidad dentro del parque industrial, que va a ser la primera universidad dentro de un parque industrial. Si bien es una universidad privada, empresarial, sí, digamos, pero también es otra oferta educativa en la ciudad, de formación, de capacitación, y ha sido impulsada también por los empresarios que están en el parque industrial. El compromiso de los empresarios, por ejemplo, con la creación de la carrera de Ingeniería Civil en la UTN, que no solo acompañaron a la UTN y a la municipalidad el año pasado en este proyecto, digamos, que cuando el Estado Nacional, que es el responsable de la educación superior, nosotros que estamos en una radio universitaria y somos universitarios lo sabemos, no se hace cargo, digamos, de crear nuevas carreras, de atender a las necesidades de formación que necesita nuestro país, etcétera. La municipalidad, junto con la facultad regional y el compromiso del rectorado de la UTN, avanzaron en crear en la ciudad la carrera de Ingeniería Civil, que hoy tiene más de 60 estudiantes, y los salarios de los docentes, ¿sí? Nosotros, esto también fue tratado en el Consejo Deliberante, se hace con ingresos, con dinero público del Estado municipal, y con dinero que ponen los empresarios todos los meses. Hay una serie de empresas que se comprometieron, firmaron un convenio, ¿sí?, para sostener durante 3 años el dictado de esta carrera. Sí, inclusive entonces, vino Gaspar Sena a hablar de ese tema acá el año pasado cuando se presentaba lo de Ingeniería Civil. En cuanto a lo del parque industrial y de la universidad privada, ¿qué le otorga el municipio a esta universidad privada? ¿Le da los terrenos? ¿Cómo es el negociado que han tenido con ellos? Nosotros tratamos el año pasado el convenio que se firma entre el parque industrial, la municipalidad y la Universidad Siglo XXI, estamos hablando, donde hay una cesión de un terreno dentro del parque industrial, con la contraprestación por parte de esa universidad de hacer toda la edificación, ¿sí? Y hay un sistema de becas, un sistema de aportes que va a hacer la universidad al parque industrial en términos de investigación, de formación de recursos humanos de las propias empresas, digamos, en contraprestación, digamos, de la cesión del terreno para la construcción de la propia universidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de ratificar ese convenio en el Consejo Deliberante, y de ser invitados a la reunión donde se nos presentó, digamos, como el borrador del campus que se empieza a construir. Ahora se empezó a construir, de hecho ya hay movimiento de suelo y las primeras avances, digamos, en esa obra en el parque industrial. Previsto que ya pueda haber construcción terminada, una parte, por supuesto, para el 2027, que es lo que preveía el convenio que nosotros ratificamos, que implica también una gran inversión para la ciudad, porque genera en la parte sur de la ciudad un nuevo polo educativo, y todo lo que eso representa para esa zona de la ciudad,
¿no? Pensemos que también el gobierno provincial está avanzando en la circunvalación del lado sur de la ciudad, y donde ya el gobernador Yar Llora anunció, y ahora se comenzaría con ese trabajo también, con la doble avenida que se crearía ahí, que une la ruta 2 con la autopista, digamos, ¿no? Bien. Y a un costado, digamos, de esa avenida estaría el campus de la siglo XXI, ¿no? Por la ruta 2. ¿No? Si no me confundo. Entonces, yo creo que el sector privado, cuando se trabaja cooperativamente y se le lleva proyectos que son importantes, que hacen el crecimiento de la ciudad y de los emprendimientos también, por supuesto, que los empresarios son empresarios, digamos, y tienen finalidades lucrativas, ¿no? Exacto. Pero también creo que los empresarios, el sector privado de la ciudad, entiende que esa finalidad que tienen no es incompatible con el bien público de la ciudad, ¿sí? Entonces, creo que también necesitamos como sociedad entender que en aras de proyectos que son colectivos, en principio no hay incompatibilidades en términos de la articulación público-privado. Por supuesto, todo eso necesita de proyectos que sean sustentables, sostenibles, ¿sí? Que también la sociedad pueda, bien público, claro, y que la sociedad pueda llegar también, ¿no? Entonces, que represente un bien para la comunidad, claro, ¿sí? Más allá de los intereses sectoriales o particulares del sector privado, o inclusive de los intereses del propio municipio, digamos, o del propio Estado municipal como Estado en sí, digamos, porque también muchas veces, ¿sí? No pensamos en términos estatales, lo público, ¿sí? Y lo público es mucho más que esto. Acá me sale no solo la concejal, sino la politóloga, ¿no? Entonces lo público excede también al propio Estado, ¿sí? Sí. Lo público somos todos nosotros, sí, somos los villamarienses, las villamarienses. Entonces, los proyectos nos tienen que representar a todos, nos tienen que dar mejor calidad de vida a todos, digamos. Y si esto se plantea en esos términos, creo que no hay incompatibilidad y no hay en un principio barreras, digamos, para avanzar como ciudad. Y creo que es una ciudad que ha demostrado a lo largo de los años en ese sentido, ese trabajo articulado. Entonces, bueno, en un principio venimos trabajando de esa manera. Se hace difícil en esta coyuntura que nos excede, sí, pero bueno, no le aflojamos. Silvina, sobre la creación del ente, que ahora se habilitó en primera lectura, pasa a la audiencia pública, después la aprobación, ¿requiere de mayoría simple o hay alguna, por la creación del ente, es agravada? Es agravada. Se necesitan, sí, tanto en primera como en segunda lectura, sí, se necesitan el 50% más uno, digamos. Entonces se necesita el acompañamiento de la oposición. Más allá de los votos, sí, se necesita el acompañamiento de la oposición, porque es un proyecto, digamos, que hace a la ciudad, que intenta resolver varias aristas, digamos, como dije, lo jurídico legal, pero también, y lo más importante, digamos, avanzar hacia una sociedad, una comunidad que tenga un sistema de movilidad urbana sustentable, amigable, sí, con el medio ambiente, y digamos, y lo que se está proponiendo acá es, a través de una normativa, generar la base
para una gestión en ese sentido. Ahí te pregunto sobre algo de transporte también que me interesa saber, pero cuando el intendente anunció esto, que creo que fue en el informe de gestión, en el informe de gestión no fue la primera vez que fue, en 1 de marzo, en la UTN fue justamente. En la escuela... el 1 de marzo fue en la UTN. Bien. Y en el informe, eso fue en el inicio de sesiones ordinarias. En el informe de gestión fue en la escuela... Agustín Álvarez. Sí. Cuando anuncia estos cambios, el intendente también había dicho que había otras sociedades que hoy existen, como el Mercado de Abasto, como el Ente de Deporte y Turismo, que también iban a tener modificaciones. Sí, por hacia supuesto, adelante. porque eso se viene trabajando también en ese sentido, y después que avancemos con lo del ente de movilidad, trabajaremos, las otras organismos que ahí la asesoría letrada está estudiando, porque también tiene que ver con el proyecto que se piensa, más allá de adecuarnos a la norma, es ver esto como la oportunidad para llevar a cabo cambios que mejoren la ciudad en estos sectores, y que sea por lo menos a mediano plazo, ¿no? Claro. Entonces, si bien los organismos, entes o sociedades existentes que, cobraron vida ya hace 2 décadas y han dado sus resultados, hoy, frente a este nuevo contexto normativo, pero también a un nuevo contexto de cómo se viene pensando lo público en relación a lo privado, en relación a los servicios, a las funciones, llevar a cabo una modernización de la gestión, una mejor administración del recurso público. Esto genera una oportunidad. Entonces, la asesoría letrada viene trabajando cada uno de estos proyectos que, implica un trabajo minucioso, ¿no? Sí, porque imagino que una cosa es el ente de deporte y turismo y recreación, otra es una sociedad que ya existe y que tiene una relación muy importante para la diaria del comercio, como es el mercado de abasto, digamos. Es una cuestión que por ahí es más tangible y hay incluso muchos productores y productoras que forman parte de la sociedad y demás. Sí, además hay trabajadores también. Hay que ver, hay que ver también el tema de los bienes, de los recursos, porque una de las cuestiones en relación a estos cambios que se proponen desde la legislación nacional es convertir estos entes, ya sean de economía mixta o sociedades del Estado existentes, que tienen recursos públicos en sociedades anónimas, es que el Estado delega sus recursos al privado. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Entonces, buscar la manera de esos bienes públicos resguardarlos, porque son los bienes de todos los vecinos. Pero no quedarnos ahí, sino pensar la forma que esos recursos puedan llegar a cumplir la función que tienen, ¿no? En cada uno de los casos. Entonces hay que buscar la figura jurídica que nos permita en ese sentido trabajarlo. Y ahí la asesoría letrada viene haciendo un trabajo desde que asumimos, ¿no? Sí. Cuando hablamos del ente de este nuevo ente de transporte, hablaste de taxis y aplicación Uber, las aplicaciones de pedido de transporte, ciclovías, incluye, como facultad de regular el ente, incluye todo lo que es movilidad urbana. Bien. Quería preguntarte como concejal, porque hay un reclamo que es ya casi histórico en el último año y medio, 2, o un poco más quizás, pero quizás ganó más fuerza desde que llegaron aquí, que son lo que pasa con las aplicaciones de movilidad como Uber, como Didi y demás en la ciudad. Taxistas vienen pidiendo, entiendo que han tenido reuniones y demás. ¿Hay algún proyecto ya en marcha de regulación a eso? ¿Cómo está esa tenemos situación? Un proyecto que hoy estamos trabajando en comisión.
de hecho, estamos a punto de sacar el dictamen por mayoría para llevarlo al recinto. Creo que ya para la semana que viene. Pero es un proyecto que se viene trabajando con ellos, con los taxistas, bien, desde hace muchos meses. El año pasado, hubo ahí distintas propuestas, pero desde comienzos de este año, el Ejecutivo, asesoría letrada, la presidenta de nuestro bloque, Yaslil Océs, la concejal Yaslil, estuvieron reunidos durante 5 meses trabajando con asesoría letrada y los representantes de los taxis, de las distintas empresas, y los taxistas y los trabajadores, en un proyecto que es el que nosotros estamos en tratamiento en comisión, que ya casi tiene dictamen, ¿sí? Si bien nosotros trabajamos hace unos días que se aprobó la suba de la tarifa, digamos, ellos nos pidieron sacar eso, porque veníamos trabajando la ordenanza en general, y ahí, hay por supuesto cosas que ellos piden, cosas que los distintos bloques vamos teniendo otras miradas, sí, intentando trabajarlo en conjunto. Los hemos recibido un montón de veces, hemos trabajado todos los bloques conjuntamente con un proyecto que tiene más de 50 artículos, minuciosamente, ¿sí? Y creo que el proyecto que finalmente va a salir va a tener el aporte de todos los sectores, de todos los bloques políticos, y el acuerdo también de el Poder Ejecutivo Municipal, intentando resolver normativamente esta cuestión. Esperemos que lo podamos hacer ya la próxima semana. Bien, ¿la audiencia pública de este ente cuánto sería? El próximo miércoles. Ya, el próximo miércoles, bien. La audiencia, sí. Bien, y bueno, también está a la espera, no sé si ya se realizó la audiencia también por el tema del aumento de agua y bueno. La realizaríamos conjuntamente. Bien, esos dos temas los dos temas para los van a tratar juntos. Sí, en la misma audiencia. Bien. Es importante decir que nunca está de más que en la audiencia pública podemos llegarnos como vecinos y vecinas, porque la función, en ese caso de Silvina, como concejal, como el resto de los 11 concejales que la acompañan en el Consejo Liberante, es escucharnos a nosotros como vecinos. O sea, a las audiencias públicas nosotros vamos como vecinos a hablar, a decir lo que pensamos de los proyectos, los fundamentos, y ellos tienen la obligación de escucharnos antes de hacer la segunda lectura del proyecto. Digo, es importante porque a veces como vecinos... Y de tomar nota, ¿no? Sí, también. Sí, no hacer oídos sordos, literalmente escuchar, pero digo, porque muchas veces como vecinos no vamos tanto a las audiencias públicas, entonces es importante como para participar. Sí, es importante que los vecinos participen, que se involucren, porque eso le da mayor legitimidad también a las decisiones, y que los vecinos se sientan parte, porque en definitiva, por ahí el tema de los aumentos de tarifa es complicado para el vecino, obviamente, pero para todos. Porque impacta el bolsillo. Sí, indudablemente, y más en estas coyunturas, pero también con respecto a otros temas que necesitan de audiencia pública, como la creación del ente, por ejemplo, o la cesión, por ejemplo, de cuando cedimos el terreno a la Universidad Siglo XXI para que construya su campus, etcétera. Son todos temas que por carta orgánica necesitan audiencia pública, la participación de los vecinos, y es una instancia muy importante para que el vecino se pueda involucrar y pueda sentirse parte de la decisión, ¿no? Porque son decisiones importantes, trascendentales para la vida de la ciudad, de la vida en comunidad, ¿no? Crear una universidad, esta universidad, nuestra universidad, la universidad pública, cambió rotundamente la ciudad. Sí. La ciudad tiene un antes y un después con respecto a su desarrollo y con el impacto que ha tenido en todo sentido, ¿no? En términos de la actividad, digamos, de la ciudad, de la dinámica, en términos de formación de recursos humanos. Hoy tenemos una ciudad que
se iguala en ese sentido a grandes ciudades del país y de otros países del mundo por la calidad de sus recursos humanos, ¿no? Profesionales, académicos, científicos, ¿no? Y eso no pasa en todas las ciudades del mundo, ni siquiera pasa en todas las ciudades de nuestro país. Entonces son proyectos que cambian a las comunidades, ¿no? Bueno, el lema de los 30 años de la UNI, claro, muy bien pensado, la universidad transforma. Claramente transforma no solo a las personas, a las comunidades. Pasó en Villa María, ¿sí? Y para los que somos de Villa María y que hemos visto esto, y no hay duda. Pero no solo cambió la ciudad con respecto a proyectos que son públicos o que tienen que ver con lo público. También, como el parque industrial, digamos, cambió también a las empresas, porque también un parque industrial implica que las empresas se tienen que adecuar, ¿sí?, a una nueva lógica de funcionamiento, de administración, de imagen, de comunicación, etcétera, 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 ¿no? Entonces las profesionaliza, ¿sí?, las hace visibles, las ayuda en lo productivo. Entonces, digo, son proyectos que, si bien surgen desde el Estado municipal como una propuesta, han sido acompañados por distintos sectores, pero cambian a toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, las instancias de las audiencias públicas son una instancia donde el vecino puede involucrarse, debe involucrarse, para sentirse parte de esas decisiones, ¿no? Bien. Más allá de que nosotros estamos ahí representando a los vecinos, sí, claro, ¿no? Sí, lógicamente. Recién hablabas en un momento de lo sustentable que tiene este ente, y lo que hemos visto en los últimos días han sido, algunos opositores bastante enojados por algunas cuestiones justo exclusivamente del ambiente, ¿no? Porque con el tema de los árboles en Playita Santana, el tema poda, también fue uno de los temas. ¿Qué tienen para decir sobre eso y cómo, qué lectura hacen también ustedes, ¿no? Bueno, de esos ataques que sufrieron, ¿no? Porque fue como que el tema de la semana, lo de los árboles. La gente del ambiente viene trabajando mucho en el tema. Yo por ahí... Sí. Entiendo el juego político, ¿no? Y el oportunismo también. Sí decir que aquellos que hacen de estos temas la oportunidad para tener visibilidad, sí, los vecinos saben que no llevan ningún aporte. No hay un aporte en ese sentido. Bien. Digo, a ver, nosotros como oficialistas no tenemos la verdad revelada. Perfecto. Sí, pero como dice siempre el intendente, podemos pensar distinto, pero tenemos que trabajar juntos, porque tenemos que trabajar por la ciudad. Si nosotros queremos la ciudad, no, lo partidario, lo ideológico, o digamos la perspectiva que nosotros tengamos sobre los temas no pueden ser un obstáculo para la ciudad. ¿Sí? Desde la diferencia tenemos que trabajar juntos. Entonces, nosotros como parte, si bien, sí, digamos, somos poderes diferentes, distintos, claro, ¿no? Pero nosotros representamos un proyecto político de ciudad, pensamos una ciudad, lo venimos haciendo desde hace 26 años, digamos, y todavía tenemos mucho para proponer sobre la ciudad. Pero eso no quiere decir que estamos negados a escuchar propuestas de otros sectores, no solo políticos partidarios, sí, empresariales, educativos, lo que fuera, digamos, porque a la comunidad la hacemos entre todos. Todos vivimos en esta ciudad y todos tenemos algo para decir. Entonces, por ahí hay algunos temas que ha pasado esta última semana con el tema de los árboles, la semana anterior con discapacidad, la otra, digamos, donde ciertos sectores de la oposición, porque no es toda la oposición, digamos, hacen de estos temas un eslogan para salir en redes sociales, en los medios, pero que no aportan nada a resolver los temas de los vecinos, y los vecinos lo saben,
digamos, porque también nosotros en el Consejo ahí recibimos los proyectos de los distintos bloques y nos damos cuenta, digamos, cuando hay intención de resolver los temas y cuando es toda una formalidad o una oportunidad de decir, bueno, bajo un proyecto de la inteligencia artificial o lo copio un proyecto de ordenanza de otro municipio, porque total es como para darle ingreso y poder grabar un video diciendo que hice tal cosa. Nosotros sabemos cuando eso sucede. Y también sabemos que cuando los vecinos se llegan al consejo o distintos sectores para reclamarnos, por ejemplo los taxis, por ejemplo la gente que se nuclea bajo el Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, que hay instituciones, familias, etcétera, cuando lo hace AERCA, cuando lo hacen colegios profesionales, frente a ciertas demandas que tienen, sabemos que no presentan proyectos para resolver esos temas. Bien. Entonces, que los terminamos generando nosotros. Entonces, bueno, sin entrar en una disputa, digamos, y más allá de si hay una utilización mediática o política de este retiro de árboles de las costaneras durante la última semana, que por ahí se viralizaron imágenes, ¿hay alguna cuestión para decir en ese sentido? No, que se viene trabajando. Pensemos también que hay proyectos que tienen que ver con la... Con obras, con mejorar la costanera y también con el proyecto de playa inclusiva que el propio gobernador Yarlona anunció para este año, digamos que iba a hacer el aporte necesario. Es un proyecto que venimos trabajando hace mucho con la gente de discapacidad, con las instituciones, con las familias. Tenemos una costanera, digamos que es única, digamos por el largo que tiene, digamos los 16 kilómetros, pero por todo lo que nos brinda, la belleza natural, digamos que nos brinda, que es muy accesible para toda la ciudad en el sentido de que es cercana, digamos, y es potencialmente una herramienta que le puede dar un desarrollo turístico a la ciudad. Y desde ahí pensar la inclusión para personas que tienen dificultades motrices, físicas o algún tipo de discapacidad, en ese sentido, digamos, trabajar en la costanera a partir de la inclusión, de la integración, es muy importante. No en detrimento, por supuesto, de lo ambiental, no estoy diciendo eso, sino que muchas veces lo que para realizar estas obras, digamos, hay que, obras de infraestructura, hay que hacer modificaciones, ¿no? Pero está planificado, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la crítica siempre, si es constructiva, siempre es bienvenida, pero sobre todo es bienvenido también propuestas concretas para resolver los temas. Y no están llegando esas propuestas de la oposición. Nosotros estamos en el Consejo Deliberante. Y sabemos qué tipo de proyectos se presentan, cómo se presentan, de dónde salen, ¿no? Y cuál es la intención, digamos, ¿no? Y que no tiene que ver con resolver, no todo el mundo, ¿no? Por supuesto, no es la general, pero cuando son proyectos que nosotros consideramos y que vemos y que resulta de la demanda legítima de nuestros vecinos, nosotros como mayoría no estamos negados a trabajar sobre un proyecto que presente la oposición. De hecho, lo hemos hecho con muchos proyectos que han presentado concejales de la oposición. Pero en la medida que esos proyectos tengan digamos, un sentido de resolver los temas de los vecinos, ¿no? ¿Y no lo están teniendo, querés decir? ¿Eso? En algunos temas, por ejemplo, yo no he visto proyectos con respecto a este tema puntual. Bien, ¿sí? Perfecto. Lo que sí veo son declaraciones en los medios de comunicación. Bien, nada más que eso. Sé que nos estamos yendo, pero ya que hablamos del tema de discapacidad, quiero decir algo. Somos re largos. Sí, porque mañana va a haber, esto no tiene que ver con la concejal, pero me lo recuerdan aquí, una manifestación en Plaza Centenario a las 14 horas que
están convocando familias, terapeutas, transportistas unidos y personas con discapacidad para pedir que el Senado avance con la ley de emergencia. Porque mañana el Senado va a estar con exactamente, el tema veto, para ver si pueden frenar el veto, sí. que es el último instancia. Va a ser mañana a las 14 horas. Tercera marcha sería, sí, ¿no? La convocatoria aquí en Plaza Centenario, me lo estaban recordando recién y me parece oportuno. ¿A qué hora, Gaby? Repetimos. 14 horas en Plaza Centenario. Bien, perfecto. Gracias, Silvina, por No, venir a volver a casa. ustedes. La verdad que ha sido un gusto, además tuvimos que preguntar de todo, una hermosa charla política que hemos tenido, así que gracias, de verdad. Y mañana sesión en la Sociedad Italiana. En la Sociedad eso lo hablamos fuera de aire. Sí, Mendoza 533, si no me equivoco, la dirección. A las 10 de la mañana vamos a tener la sesión. Bien, bárbaro. Gracias, Sil. Gracias a ustedes. Silvina Irusta, concejal de Hacemos Unidos por Villa María. Nosotros ya casi que lo tenemos que despedir. Sí, Ya hemos llegado al final.